Nice to see people joining. We will start in a Nos da second. mucho gusto ver a tantas personas conectándose. Me gustaría pedirle a Yoshi si puede poner por favor un enlace al programa del webinario en caso de que quieran registrarse para más webinarios que tenemos planeados. Thank you, Siri. All right, so good morning, everyone, or Muchas good gracias. afternoon in case you are joining Bien, pues comenzamos. Buenos días, buenas tardes, dependiendo desde dónde se estén conectando. Les queremos dar la bienvenida a este webinario, cómo calcular reducción de emisiones para acciones de mitigación. Switch slide, Björn. Cambiemos de diapositiva, por favor. Just a few hygiene logistics checks before we start. Algunos datos logísticos antes de comenzar son los siguientes. Favor de cambiar su nombre si lo desean, a la ciudad o organización que representan, favor de mantener sus micrófonos apagados y también para comentarles que tenemos interpretación simultánea español e inglés. Siéntanse en la libertad de seleccionar el icono de interpretación y seleccionar el idioma correspondiente. También favor utilizar el chat a lo largo de este webinario para presentarse, hacer preguntas o intercambiar información entre ustedes. Muy bien, yo soy Victoria Olausson, parte del equipo de coordinación en WWF. Estaré haciendo una introducción muy breve y estaré pasándole la palabra a Björn Sigurdsson, que es consultor senior de WWF en temas de mitigación. También tenemos a Karen Owen de Peñalolén, en Chile, quien estará haciendo también una presentación en español. Tenemos una agenda bastante llena, pero bastante sencilla también. Yo les voy a dar un curso rápido de cómo calcular y estimar el impacto de acciones de mitigación. Vamos a mostrarles un ejemplo y habrá también un momento de preguntas y respuestas al final. Me voy a tomar un momento para poderles preguntar el OPCC, que es el reto Un Planeta. Y estamos abriendo este challenge, este reto, a nuevos miembros. Entonces, si ustedes fueron parte de la última ronda, no tienen que reportarlo nuevamente. Entonces, simplemente tienen que darle unirse a la iniciativa directamente en la plataforma y se pueden conectar también con la Oficina Nacional en caso de que no sepan cómo hacer este proceso. Lo que queremos hacer con este reto en WWF es democratizar los resultados científicos, por ejemplo, del último reporte en relación con el clima, para poder hacer que estos datos sean disponibles a todo el planeta. Hacemos esto de forma individualizada en nuestro reporte de retroalimentación. Unirse a el OPCC es una forma de ser parte de nuestra arena de ciudades global. Estaremos manteniéndolos también informados de ello y es una forma también de apoyar el Acuerdo Climático de París y las negociaciones climáticas globales. También esta es una forma de celebrar a los pioneros a través de las historias de solución que han estado implementando y utilizarlos también como una herramienta para acelerar la transición climática. De igual forma, colaboramos y alineamos con otras redes de otras ciudades. En la última ronda, 83% de los participantes manifestaron interés en volver a registrarse. Entonces, nuestro trabajo es precisamente ayudarles a hacerlo y nos da muchísimo gusto poder entregarles este tipo de valor. Muy bien, entonces esta serie del webinario se llama Los bloques de construcción en términos de mitigación o acciones de mitigación. Y tenemos diferentes webinarios que tocan cada uno de estos puntos fundacionales para un plan estratégico y también está conectado con nuestro marco estratégico cuando uno conecta con la OPCC. Así que tenemos un inventario de OPCC para todos aquellos que todavía necesiten saber de dónde provienen sus
emisiones y cómo están distribuidas en diferentes sectores, lo cual es un buen fundamento desde el cual construir. Estos webinarios pueden permitirles también calcular acciones efectivas para este propósito. También tenemos un webinario con respecto a temas de objetivos con base en ciencia. Esto ya está en nuestro canal de YouTube, efectivamente. Así que pueden buscarlo en caso de que se lo hayan perdido. El siguiente webinario tiene que ver con acciones de impacto de mitigación, particularmente diseñado alrededor del contexto latinoamericano. También es posible que nuestras oficinas nacionales en la región latinoamericana puedan ofrecer coaching entre pares, de tal forma que se puedan sentar en un panel con otras ciudades y intercambiar información alrededor de estos temas. Así que, favor de revisar también este webinario. Y el día de hoy tendremos el webinario particularmente enfocado en acciones de mitigación. Si ustedes desconocen cuál es el efecto de sus acciones, puede ser difícil hablar con la administración, con sus seniors, para poder obtener una aprobación de acciones. Entonces, nos da muchísimo gusto tener a Björn y a Carol el día de hoy para hablar de este tema. Adelante, por favor, Björn. Muchas gracias, Victoria, por esta presentación. Muchísimas gracias por invitarme también a contribuir a el trabajo tan importante de las ciudades en todo el mundo. Haré mi mejor esfuerzo por dar este curso rápido, digamos, de este tema, porque es un tema grande, pero este curso rápido nos puede ayudar a arrancar y nos puede llevar paso a paso en el desarrollo del trabajo para calcular la reducción de emisiones. Esta es una forma de ayudarles a comenzar o incluso mejorar sus pasos iniciales. En línea con lo que mencionaba Victoria, por supuesto que es muy importante conocer un poco ya sobre las reducciones de emisiones y saber si estamos cumpliendo con nuestros objetivos, si están atendiendo las emisiones más significativas de sus ciudades. Así que vamos a analizar eso entonces. Bien, en la parte superior de esta gráfica vemos el inventario de emisiones de la ciudad. Y cuando hacemos un cálculo de emisiones, para empezar tenemos que entender que un cálculo de emisiones se hace para poder considerar y evaluar qué acciones hay que tomar. Podemos tomar muchas acciones, pero ¿cuáles son las que tienen más impacto? En esas nos queremos enfocar precisamente. Entonces, uno puede construir su plan de mitigación con las acciones que hemos determinado para poder ver si podemos alcanzar nuestro objetivo de mitigación climática o qué tan alejados estamos del objetivo y qué más tenemos que hacer. Por supuesto, lo siguiente es presentar las acciones elegidas y hablar con las partes involucradas correspondientes alrededor de las acciones que queremos tomar. Y después resumir todas las acciones que hemos calculado para poder mostrar qué tanto nos está realmente ayudando cada una de estas acciones a alcanzar nuestros objetivos. El siguiente punto es, por supuesto, queremos darle seguimiento al plan de acción y evaluar acciones posteriores para saber si se necesita algo adicional, si se necesita complementar alguna de estas acciones y, por supuesto, reportar nuestras reducciones de emisión a el desafío One City Planet OPCC. Entonces, tenemos inventario, cálculo, creación de estrategia, seleccionar un plan de acción. Una vez que estamos implementando este plan de acción, se tendrá que hacer una evaluación para poder tomar el siguiente paso y así continuamos con este proceso.
Esta es la pregunta 9.1 del track de OPCC y les animamos a que reporten sus acciones de mitigación más importantes o más significativas que estén ya haciendo o que estén planeando implementar. Entonces, estos son los aspectos básicos. El cálculo de las acciones de mitigación es algo sumamente útil para poder seguir trabajando y poder alcanzar los objetivos correspondientes para combatir el cambio climático. Bien, en esta lámina lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a recomendarles un estándar global para utilizar. Les vamos a platicar sobre diferentes tipos de acciones. Hablaremos sobre un método básico y un ejemplo. También estaremos hablando sobre las emisiones de gas de efecto invernadero y qué otro tipo de impactos tendremos que tomar en consideración. Después le pasaremos la palabra a Carl Owen de la sede de Peñalolén y haremos un resumen posteriormente y tendremos un cierre. Así que entremos ahora sí a materia. Bien, hay un estándar muy bien establecido desde hace unos cuantos años de parte del Instituto Global de Recursos, WRI, que se ha estado estableciendo también con organizaciones internacionales de todo tipo. Tiene el nombre de Estándar de Acción y Política y se utiliza para poder evaluar acciones a nivel comunitario. Estos son estándares que funcionan muy bien para poder evaluar acciones desde un punto de vista organizacional. En este caso, estaremos enfocándonos más a un nivel comunitario. La mayoría de estos aspectos los vamos a encontrar en este documento, en este estándar, pero también tenemos un estándar útil, adicional, que habla sobre innovaciones, porque en esta guía hay muchas pautas que nos pueden ayudar a entender estos conceptos, pero también tenemos que ser conscientes que se está hablando de innovación, introducción de innovaciones al mercado y no necesariamente de acciones generales a nivel política. Bien, vamos a ver entonces, ¿qué podemos decir de las acciones como tal? Entonces, cuando estamos hablando sobre el OPCC y reportar en el track de CDP, lo primero que hay que hacer es seleccionar una acción. Y he visto que han seleccionado acciones y tenemos los nombres de cada una de las acciones. Entonces, por favor, encuentren el equivalente de estas acciones que ya han seleccionado en el estándar de política y acción, porque será necesario identificarlas primero, estas acciones, para poder ir entendiendo de forma más adecuada qué pasos van alineados con cada una de estas acciones y cómo calcularlo con respecto a a las emisiones. Esto nos lleva al apéndice C. Las acciones están agrupadas y me gustaría mencionar que cada uno de esos grupos, por ejemplo, uno se llama energía estacionaria, cada uno de estos grupos está conectado con una forma de hacer un inventario de emisiones, en este caso del sector 1. Y así sucesivamente. Tenemos todos los diferentes sectores, los 5 sectores que nosotros recomendamos trabajar: transportación, desperdicio, procesos industriales y agricultura, y su sector correspondiente. También podemos buscar estos o analizar estos espacios como inspiración de acciones adicionales, como por ejemplo la red energética, el aspecto alimentario, que por ejemplo puede estar relacionado con el sector 1, 2 y 5. Entonces, esa es una forma de entender cada uno de estos grupos. Hay muchos tipos de acción, como mencionaba hace un momento. Entonces,
me gustaría agregar que dependiendo del tipo de acción, será más o menos sencillo calcular la reducción de emisiones. Sin embargo, me gustaría mencionar que sin importar si es más o menos sencillo, pues debemos comenzar. Como parte de las acciones más sencillas, encontramos aquellas acciones de reemplazo, digamos, de energía de fuentes fósiles a energías renovables, por ejemplo, por un lado. Otras acciones un poco más complejas pueden llegar a ser las del sector de transporte, en donde quisiéramos tal vez animar a la población a utilizar más la bicicleta o a caminar o usar menos sus vehículos. Ahí hay varios factores adicionales a considerar. Los datos que se encuentran ahí pudieran ser un poco más vagos. Entonces, tendríamos que hacer más evaluación o más a profundidad, pero de todas formas hacerlo para ver qué hallazgos encontramos. Pero hablemos sobre un ejemplo muy sencillo para poder ir viendo cuál pudiera ser un método sencillo. Entonces, tomemos el ejemplo de la conversión energética. Tenemos aquí el sector 1. Entonces, la acción aquí sería generación renovable de energía. La situación anterior es tener una planta de energía que está siendo alimentada por carbón. Entonces, la acción aquí es cerrar esta planta de carbón y cambiarla por energía solar y eólica. Para poder estimar el impacto, tendremos que entender la situación previa y luego la situación posterior a la acción y entender cuál es la diferencia de las emisiones en cada una de estas acciones y de esta forma entendemos el impacto. Ahora bien, hay otro tipo de impactos. Vamos a hablar de ellos en un momento más, pero primero hablemos sobre en qué hay que pensar cuando estamos decidiendo el impacto de la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero. Aquí tengo esta pequeña tabla en la parte inferior. La primera columna dice emisiones directas dentro de la ciudad. Después tenemos el uso de la red energética. Y luego el alcance 3, diferentes alcances, 1, 2 y 3. El tercero es el emisiones indirectas fuera de la ciudad. Y yo les animaría a construir una de estas tablas para tratar de entender cuáles son las consecuencias diferenciadas de la situación previa y posterior. En términos no solamente de que antes teníamos una planta de energía producida por carbón y ahora una solar, pero también qué pasa alrededor de todo eso. Podríamos pensar que tal vez habría menos transporte de carga de carbón, menos mantenimiento también de lo que se necesitaría con paneles solares. Entonces, eso pudiera ser un rubro adicional de análisis en términos de disminución de emisiones, pero también puede haber un análisis de qué es lo que pasa antes. La minería de carbón es un negocio sucio, pero también para la producción de paneles solares hay minería involucrada. Entonces, será interesante tener la imagen completa del impacto de los dos aspectos. De igual forma, si hemos ya identificado impactos mm, de mediano impacto o de mayor impacto, tratemos también de darnos cuenta si estamos incluyendo
las emisiones más pequeñas porque pudiera llegar a ser difícil obtener un cálculo mucho más exacto. Entonces, bueno, en este caso se trata sobre emisiones de dióxido de carbono y otro tipo de impactos. Hay otro tipo de impactos. Por un lado tenemos el impacto sistemático, es decir, ¿qué ocurre en general? Mientras más paneles solares tengamos, tal vez tenemos nuevas industrias, nuevos empleos, eso pudiera ser algo positivo a términos más de largo plazo, pero también tenemos lo que se llama rebound o rebote. En mi país, por ejemplo, en Suecia, las luces LED son muy buenas porque reduce el uso energético, pero es tan barato que la gente compra muchísimas luces LED y al final de cuentas tenemos más luces y al final de cuentas resulta ser más o menos la misma cantidad de energía que se utiliza. Entonces hay que también tener en cuenta estos efectos de rebote y saber cómo pudiéramos contrarrestarlas para poder evitar los efectos de rebote que pudieran surgir. También los co-beneficios, ¿no? Beneficios conjuntos. Por ejemplo, al cerrar la planta de carbón tenemos mejor calidad del aire. Por otro lado, pudiéramos tener un conflicto de interés con las turbinas eólicas que pudieran tener un impacto negativo visual y auditivo. Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta y pensarlo cuando estemos evaluando nuestras acciones para tratar de determinar efectivamente el impacto. Bien, entonces estamos analizando la situación previa, situación posterior y el impacto entre las dos. Aquí está antes, después, antes menos después igual al impacto. Entonces, cuando yo estoy tratando de calcular algo, suelo hacer ese tipo de visualización. Tengo planta de carbón, pasamos a viento y energía solar, que es igual a emisiones más bajas. El factor de emisión del carbón puede variar dependiendo de cuántas de las emisiones estamos incluyendo y qué tipo de planta de carbón se tiene. Esto es importante considerarlo cuando estamos viendo más a profundidad la situación. Lo mismo aplica para los paneles solares y energía eólica. Pudiéramos determinar que localmente no hay emisiones, pero si consideramos la producción, por ejemplo, de los paneles solares, la emisión total por megawatt pudiera estar cercana a 75. Tuvimos este ejemplo, de hecho, hoy en la mañana de parte de Vietnam, que están haciendo esta transición precisamente. Entonces, los efectos de emisiones pudiéramos calcularlos a través de esto, a través de este cálculo y entender cuál es el factor de emisión total. Otro aspecto que será importante averiguar, además del factor de emisiones, son los datos de actividad. ¿Cuántos megawatts se reducen al año por este cambio? Y se tendrá, por supuesto, que tener la misma cantidad de megawatts hora de los paneles solares o de las turbinas eólicas. Y en este caso, pues dependerá de diferentes circunstancias, pero podríamos encontrar que podemos tener más megawatts por hora de lo que reemplazamos, o tal vez menos. No voy a entrar aquí a detalles, simplemente este es un modelo de pensamiento que estoy tratando de comunicar para que por favor consideren que diferentes tipos de acciones pueden tener
diferentes efectividades. Finalmente, podemos tener el factor de emisión por la actividad, megawatts al año, y podemos tener las emisiones de CO2 al año, menos las mismas variables multiplicadas para obtener las emisiones finales. Cuando hacemos la resta de estos factores multiplicados, tendremos el impacto total de los gases de efecto invernadero al año. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos este análisis básico, recordemos que hay que pensar en los efectos de rebote, los cobeneficios y los conflictos de interés con relación al impacto. Bien, entonces, ahora voy a hablar un poco sobre datos y fuentes de datos. Tenemos que entender que hay dos factores. Por un lado son los datos de actividad, que en este caso son los megawatts por año, porque pueden ser los kilómetros de viaje en auto u otro tipo de datos. Necesitamos también factores de emisión. Por ejemplo, para el carbón se expresa esto por lo general en kilogramo dióxido de carbono equivalente entre megawatt hora. Podemos hablar aquí sobre dos diferentes tipos de factor de emisión. El primero es 2A, que pudieran ser solamente emisiones del final del proceso. Y 2B es incluir emisiones previas, es decir, emisiones que provienen de la producción. Pudiera ser la producción de los paneles o tal vez la gasolina o producción de las turbinas eólicas. Y aquí será importante considerar que si vamos a considerar las emisiones previas es decir, previas a la producción o involucradas en la producción de la alternativa, tendremos que considerar el mismo tipo de emisiones cuando hacemos nuestro inventario de emisiones, de tal forma que podamos hacer un match, podamos hacer un encaje de los dos tipos de emisiones en los mismos límites, de tal forma que estemos comparando equivalentes en el inventario con respecto a los objetivos climáticos y las acciones de mitigación. Un poco más de información que vamos a necesitar y Carol también va a hablar sobre esto en un momento, pero por lo general los datos de producción energética podrán provenir de tal vez alguna dependencia nacional de energía, alguna oficina o de datos locales. Número 2, factores de emisión para diferentes combustibles. Estos se pueden encontrar también en agencias ambientales nacionales o pueden encontrarse en el IPCC. Será mucho mejor que la puedan encontrar de forma local o regional, de tal forma que se aseguren que coincida con su realidad. Si vamos a considerar el aspecto 2B, que son las emisiones previas, de igual forma aquí será importante buscar esta información con agencias ambientales nacionales u otros materiales existentes. Entonces, bueno, pues este es el curso rápido. Y ahora le pasaré la palabra a Carol Owen de la Municipalidad de Peñalolén para que nos cuente sobre su experiencia. Por favor, Carol, adelante. Muchas gracias, John. Muy interesante lo que nos acabas de presentar. De hecho, estaba tomando apuntes porque lo vamos a aplicar por acá. Muchas gracias por la invitación y hola a todos y todas. Siguiente lámina, por favor. Gracias. Lo primero, y porque es importante entender que muchas veces las barreras de los gobiernos locales también están vinculadas con
la prioridad que existe dentro de su gobernanza, es súper importante comprender el estado de urgencia en el cual nos presentamos hoy. Es de público conocimiento que estamos en una crisis climática que se ve afectada principalmente por un modelo de desarrollo extractivista y por la alteración de los límites planetarios. Pero además de tener eso en conocimiento, es importante comprender el rol que tienen los gobiernos locales frente a esta crisis. Siguiente, por favor. Y dentro de ese trabajo es que, gracias, nuestra alcaldesa Carolina Leitao ha priorizado y le ha dado el carácter de urgente a la acción climática local, porque lo entiende como un problema de desarrollo, lo entiende como un problema para la calidad de vida de las personas y lo entiende también como una responsabilidad. No somos ajenos a dicho trabajo. Siguiente, por favor. A partir de esa priorización está el poder generar objetivos climáticos dentro de la gestión. En nuestro caso, y solo para ejemplificar, nuestros objetivos están vinculados tanto a estándares y compromisos internacionales, a compromisos como Pacto Global de Alcaldes, como la UTM, como lo que pide un poco Desafío de Ciudades, las exigencias del reporte en CDP, pero también a la normativa local y a estas grandes aspiraciones para contribuir como país y como comuna. En el área de mitigación, en Chile se busca ser carbono neutral al año 2050, pero además nosotros estamos en la propuesta de acelerar dicho compromiso al año 2030, estamos trabajando para ello. Y en cuanto a adaptación, principalmente destacar la reducción de la huella hídrica, ya que al menos en Chile existe todo un problema de crisis y escasez del agua que altera totalmente todos los sistemas de nuestro desarrollo local. Y además hay otros objetivos que es bueno tenerlos presentes, no importa que muchas veces estos no sean cuantificables, pero al menos que haya una idea de cuál es la calidad del ecosistema en el cual nos queremos encontrar. Siguiente, por favor. Y dentro de ello contar con todo lo que sea un aparato para abordar estos objetivos también es primordial. Aquí es solo un ejemplo de que en Peñalolén hay una política ambiental y para llevar a cabo esta política ambiental hay un equipo de trabajo destinado, que la priorización política se vea reflejada en destinar los recursos, los tiempos y profesionales para abordar este problema es fundamental. Sin ello es imposible cuantificar o llegar incluso a tener acciones que puedan contribuir en este trabajo. Siguiente, por favor. Bueno, dado este contexto que creo que es fundamental, en especial para quienes trabajamos en comunas, ciudades, municipios, ¿cómo nos acercamos a medir o a cuantificar nuestra contribución a la reducción de emisiones? Como resumen de lo de recién, tiene que haber una alta prioridad política, tiene que haber un entendimiento de la urgencia y por tanto verse graficado en un alto compromiso por abordar dicho problema. Tienen que desarrollarse proyectos, no nos podemos quedar en la elaboración de planes o estrategias, tienen que haber proyectos concretos y finalmente un equipo especializado que permita hacer un seguimiento, que permita darle seriedad y por sobre todo dar un fundamento científico. El cambio climático muchas veces es tomado como un tema muy ligero, un poco hasta caricaturesco, pero en realidad es científico, es serio y es urgente. Entonces, ¿cómo nos acercamos a la medición? A partir de todo este contexto y en la necesidad de comprender si dentro de esta urgencia vamos por el camino correcto. Siguiente, por favor. A partir de ello, es importante igual tener algunas consideraciones, porque el proceso de cuantificar la reducción de carbono es muy frustrante. Entonces es importante generar ciertos mecanismos que nos permitan blindar la metodología que apliquemos. Lo primero es tener un orden y un registro de cada estimación.
el ser capaces de trazar, de poder revisar lo que hicimos y que la información o que el reporte que se está realizando sea transparente. ¿Ya? Es súper importante que no dependa solo de las personas que lo están efectuando, sino que pueda haber un seguimiento de cómo se llegó a esa estimación. Luego están fundamental contar con fuentes oficiales y calidad de datos que sean confiables y fidedignos. Es fundamental tener nuestros argumentos basados en datos reales, en datos que sean objetivos y en datos que nos permitan darle credibilidad a lo que estamos realizando. Dentro de esa misma línea, los supuestos que utilicemos, porque vamos a caer en supuestos, porque la información no está disponible. Hay que partir de esa base. Es muy poca la información disponible en términos locales estrictos. Siempre hay más a nivel de país, a nivel de gobierno, a nivel de ciudad, pero cuando ya las comunidades son más pequeñas, es muy escasa la información territorial. Entonces vamos a tener que generar supuestos, pero lo importante de ello es que estos sean fundamentados y objetivos, y que, siguiendo un poco la línea de lo que decía, se pueda trazar lo que estamos estableciendo y que no sea caprichoso, ya que sea básicamente argumentado de una forma tal que no sea cuestionable y que no sea solo por el beneficio de decir yo contribuyo en esto. Y luego esto tenemos que adaptarlo a nuestra realidad y al territorio. Por un lado, tenemos que identificar las necesidades. ¿Por qué queremos cuantificar? Queremos cuantificar porque queremos mejorar, queremos cuantificar por un reporte. Tenemos que adaptar nuestra cuantificación a la necesidad que presentamos, pero además tenemos que entender que como las realidades son distintas, va a haber mucha imperfección en el proceso, pero la imperfección no puede ser un impedimento para desarrollar dicha cuantificación. Como bien lo decía Jörn en el anterior, sea fácil o sea difícil comenzar, hay que hacerlo. Va a ser siempre imperfecto, siempre va a ser mejorable lo que se está realizando, pero partir y salir de esta, como quebrar el hielo, salir de esta nebulosa de no tener idea es fundamental. Y dentro de ello hay que generar sistemas de revisión permanente. Tenemos que no enamorarnos de lo que estamos haciendo, sino que estar abiertos al error y que siempre, constantemente vamos a poder mejorar. De hecho, sin ir muy lejos, cuando estábamos armando esta presentación con el equipo que trabajo, encontramos errores dentro de que no son determinantes para la totalidad de nuestra cuantificación, pero que sí nos permiten ir afinando y mejorando nuestras metodologías que hemos ido aplicando. Luego, tener una validación y revisión. Muchas veces nosotros, en búsqueda de garantizar lo que estamos proponiendo, vamos a consultar con otras unidades. Por ejemplo, en ámbitos de energía generamos muchos supuestos y después vamos y lo consultamos con, dentro del municipio, el encargado de energía. Entonces eso también nos permite ir blindando la entrega de datos y garantizar un cierto estándar en la calidad. Y finalmente, el ideal, que es algo que nosotros aún también tenemos que mejorar, es tener un proceso de verificación como proceso iterativo, pero idealmente con algún organismo externo que permitan darle el sello y que permitan en el fondo darle una certificación a esta cuantificación. Eso no es lo más importante, pero ayuda a ir creando una seriedad en el mismo proceso. Siguiente, por favor. Gracias. Teniendo claro eso, un poco a partir de nuestra experiencia, de lo que hemos podido cuantificar, porque es muy complejo, identificamos 3 etapas que son importantes al momento de enfrentarnos a esto, porque es como, wow, ya, quiero cuantificar, ¿cómo parto? ¿Cómo lo hago? Lo primero, y súper alineado con lo que presentaba recién Jörn, es identificar los proyectos por cada área de mitigación. Voy a ir agrupando los que tengo en energía, los que tengo en residuos, los que tengo, etc. Y esto es importante hacerlo más allá de la unidad ambiental, sino que ya, si yo sé que en energía pueden haber proyectos de paneles, de
de reacondicionamiento térmico, de recambio a LED, tengo que ir a enfrentarme a todas las áreas de trabajo de una institución que podrían contribuir en ello. Nosotros en este trabajo nos hemos sorprendido porque inclusive, por dar un ejemplo, el área de deportes, que tiene recintos, que administra, por ejemplo, gimnasios, tiene mucho que aportar porque trabaja con energías limpias. Entonces no es algo meramente ambiental, sino que la recolección tiene que ser transversal. Y inclusive transversal en el territorio. Ahí cuando les muestre nuestro ejemplo, van a ver que las acciones son territoriales, ¿ya? Luego tengo que recopilar toda la información útil asociada. A esto nos referimos principalmente a las fuentes de información. Todo lo que sea factores de emisión, todo lo que sea el cómo lo cuantifico, porque a todo esto, que también lo presentó recién Jörn, muy simplificadamente, para cuantificar la reducción, lo que hay que hacer es la actividad por el factor de emisión equivalente, ¿ya? Y eso me va a dar el CO2 equivalente. Y ahí está el paso 3, que es la conversión a CO2 equivalente. Aquí es súper importante que... ¿Ah? ¿Apagado? Ah, no sé si se escucha, que acá me están diciendo que se me pegó. Sí, se escucha No sé. bien. Ah, ya, perfecto. El tercer paso es pasar a CO2 equivalente, y aquí en ese trabajo es importante que el factor de emisión incluya el paso a CO2 equivalente, porque si no hay que multiplicarlo por el potencial de calentamiento, para que lo tengan presente. Y aquí, bueno, voy a mostrar un poco lo que se hizo en Peñalolén. Nosotros identificamos 4 áreas que aún estamos trabajando en ellas, en este proceso de mejora continua. Residuos, biodiversidad, energía y educación. Nos falta aún el tema de movilidad, nos falta aún, de hecho, dentro de estos mismos grupos, pero esas son las que actualmente hemos avanzado o estamos trabajando. Siguiente, por favor. Dentro de energía, a ver, creo que aquí tengo como un lapicito. Voy a dar un ejemplo. No sé si puedo rayar. Sí. Nosotros tenemos, por supuesto, como municipio paneles solares que hemos instalado como proyectos puntuales, pero queríamos cuantificar el cómo contribuyen todos los paneles solares de la comuna. Entonces, lo primero que hicimos es solicitamos a la SEC, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es una fuente gubernamental en Chile, que nos entregaran información sobre la cantidad de kilowatt power o kilowatts instalados en la comuna. Nos entregaron esta información y nos dieron este número. Luego, por otro lado, desde lo que es otra página gubernamental del Ministerio de Energía, pudimos obtener el factor de conversión directo desde kilowatt power a kilowatt hora, ¿ya? Entonces eso nos podía permitir pasar de esta unidad a las kilowatt hora al año. Y finalmente, de otra página gubernamental, que es el Sistema Energético Nacional, teníamos el factor de emisión en toneladas de CO2 equivalente para nuestro país, para nuestra región. Entonces, lo primero que hicimos fue pasar todo a kilowatt hora, que básicamente fue multiplicar por el factor de conversión, que aquí está. Y con eso teníamos los kilowatt hora al año. Luego, esto lo quisimos pasar a megawatt, porque en realidad tratamos siempre de trabajar en megawatt, aunque a veces no nos resulta tanto, pero es más que nada por simplificar el número y trabajar con números más pequeños. Luego, estos megawatts los multiplicamos por, y porque el factor de emisión estaba en megawatt, por el factor de emisión, y nos dio las toneladas de CO2 equivalente al año. Finalmente, este número que nos da por la energía instalada gracias a estos paneles solares comunales, hay que restarle las emisiones que genera el proceso de elaboración de estos paneles solares. Eso es algo que todavía estamos trabajando, que justo es lo que presentó anteriormente yo, pero es importante tener presente que las medidas para mitigar también tienen una huella asociada, y eso hay que restarlo, de manera de garantizar que la medida no sea más contaminante que lo que era anteriormente. Siguiente, por favor. Gracias. Oh, queda todo rayado. Bueno, no importa.
En un segundo ejemplo, con respecto al sector biodiversidad, nosotros somos una comuna que colinda con áreas naturales y tenemos mucho de áreas silvestres con bosque de tipo forestal esclerófilo, que se llama acá en Chile, que es el bosque de esta zona. Queríamos ver cuánto capturaba de CO2 nuestros sumideros de carbón. Entonces lo primero es que a través de Google Earth calculamos las hectáreas de bosque nativo que la imagen satelital nos permitiera identificar, y eso daban 1.500 hectáreas. Luego, en Chile, según nuestra normativa, según la ley de bosque, para que en esta parte de nuestro país sea considerado bosque, tiene que haber una cobertura sobre el 10%. Entonces lo que nosotros hicimos ahí es volver a usar la imagen satelital, hacer un cruce con la información territorial que nosotros tenemos y creamos un factor de cobertura que básicamente establece que de estas 1.500 hectáreas, un 60% cumple con lo que establece la ley como catalogado en bosque. Y finalmente buscamos algunas fuentes sobre el factor de conversión. Aquí estaba en CO2, pero el potencial del calentamiento de CO2 a CO2 es 1. Si fuera metano, ahí habría que multiplicarlo por otro valor, porque los gases contribuyen en CO2 equivalente en distintas proporciones, por si acaso. Bueno, encontramos de la Universidad de Chile, que es una universidad prestigiosa en nuestro país, para un factor de conversión para el bosque específico de la zona mediterránea en Chile, donde establecen que 1 hectárea de bosque nativo de tipo forestal esclerófilo captura 6 toneladas de CO2 al año. Entonces, básicamente fue ir multiplicando 1.500 hectáreas por la cobertura del 60%, nos dan 900 hectáreas que cumplían con bosque nativo. Aquí en realidad tratamos de subestimar porque somos conscientes de que hay algún margen de error. Aquí en verdad nosotros pensábamos que era mayor, podía ser un 80%, pero utilizamos eso para no sobreestimar nuestra contribución, más bien tratar de ir subestimándola y ser más estrictos con la medición. Y finalmente esos 900 lo multiplicamos por las 6 toneladas de CO2 al año y nos dio 5.400. ¿Por qué este es un buen ejemplo? Porque a pesar de ser una condición territorial, que tal vez podríamos no hacer nada al respecto, justamente desde Peñalolén fomentamos su conservación, su restauración y todas las soluciones basadas en la naturaleza para garantizar el cuidado de estos sumideros. Entonces no es que seamos ajenos a dicho bosque, sino que más bien generamos ciertas políticas y proyectos en la comuna que permiten conservar estos sumideros de carbono. Siguiente lámina, por favor. Así, bueno, este es un esquema súper burdo, era como del Excel interno, pero básicamente para ir demostrando que se puede ir teniendo ciertas unidades por cada tema, por cada área, y con eso se puede ir cuantificando. Hay muchos supuestos, nosotros capacitamos a las personas, también trabajamos con supuestos para ver cómo el cambio de hábito que hemos generado en algunas personas contribuye. Finalmente tratamos de ir estimando todo el impacto porque somos conscientes de que si bien hay mucho que no se puede cuantificar, también hay un cambio cultural. Finalmente todos estos temas, todos estos cambios inciden en generar un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo paradigma donde la crisis climática se entiende como un cuestionamiento al sistema actual. Y a partir de ello, nosotros obtuvimos este número que esperamos ir mejorando y perfeccionando y pudiendo cuantificar cada vez más acciones. Siguiente, por favor. Finalmente, nos preguntaremos por qué contabilizar. De aquí voy a leer un poquito porque es una metáfora que utilizamos acá en el equipo. La reducción de CO2 es una carrera de largo aliento, por lo tanto, debo ir midiendo permanentemente los kilómetros avanzados y revisando si estoy en el sentido y dirección correcta. Esta es la única manera de mejorar mi ritmo, de reenfocarme y llegar a la meta. ¿Qué quiere decir esto? Que la única forma en la que yo puedo garantizar o saber cómo voy en los objetivos que me propongo es midiéndome. Entonces, el contabilizar, el cuantificar la reducción de CO2 me permite, por un lado,
ir concretando los compromisos a los cuales me adhiero. Por otro lado, visibilizar y reconocer los avances que voy teniendo dentro de este camino. Y tercero, y más importante de todo, me permite mejorar, me permite potenciar las áreas que yo sé que contribuyen mucho, pero también ir modificando aquellas que estoy visibilizando que no tienen avances. En nuestro caso, y como autocrítica en Peñalolén, somos súper conscientes que el área de movilidad es algo que tenemos que trabajar y la cuantificación nos invita y nos cuestiona a ello. Siguiente lámina, por favor. Eso, muchas gracias. Thank you very much, Carol. Muchísimas gracias, Carol, por esta presentación, por esta excelente presentación. Y vamos a quedarnos tantito en esta lámina para que la pensemos un poquito más a detalle. Entonces, desde la presentación, Carol, específicamente tomé notas de los principios que pusiste, de las consideraciones en esta diapositiva. Me pareció muy relevante qué hacer, cómo hacerlo, cómo prepararnos, cómo actualizarlo. Mencionaste también la importancia de trabajar de forma iterativa, de tomar un paso, revisar y regresar. Y a final de cuentas, si hacemos eso, vamos a alcanzar nuestro objetivo, ¿no? Entonces, me llevo eso y lo voy a incorporar también en mis presentaciones posteriores. Es muy, muy bueno. Y también me gustaría resaltar el tema de la imperfección, de las imperfecciones, de que está bien, de que estamos siempre lidiando con las imperfecciones, que la contabilización no es una ciencia efectivamente exacta y entonces no podemos dejar que algo que no es perfecto sea lo enemigo de algo que puede salir bien. Entonces, Victoria, ¿qué podemos agregar? ¿Qué estás pensando ahora con respecto a esta sesión? Bueno, para empezar estoy muy sorprendida. Muchísimas gracias, Carol, por esta presentación, por el nivel de profesionalismo de esta presentación. Me sorprendió mucho y muchas felicidades porque también veo muchos mensajes de felicitaciones en el chat, así que no pierdas la oportunidad de leerlo. Entonces, tal vez, Carol, tal vez nos pudieras decir qué ha significado tu trabajo, tal vez en el contacto con otras partes involucradas, con donantes, con gobierno, con otro tipo de partes, en términos de cómo poder tener un mejor entendimiento del trabajo a partir de las relaciones con estas otras partes involucradas. ¿Pudieras darnos algún comentario al respecto? Muchas gracias por los buenos comentarios. Y sí, Victoria, no un problema. La verdad, yo creo que el poder demostrar que estamos avanzando en el compromiso que adquirimos nos permite de toda manera tener un mejor vínculo con nuestros aliados, en especial en temas de credibilidad y financiamiento. Finalmente, cuando uno trabaja en acción climática, entiende que movilizar financiamiento es una de las principales barreras para la ejecución de proyectos. Por tanto, vincularnos con quienes quieran invertir, con el sector privado, por ejemplo, es crucial para poder concretar muchas iniciativas. Y frente a ello, el tener todas estas como indicadores de avance que por un lado te permiten visibilizar tu trabajo, pero por el otro te permiten tener credibilidad, ayuda mucho a levantar recursos y a que las empresas quieran invertir, porque finalmente, y un poco lo que nosotros hacemos, no es que les pedimos recursos, más bien les ofrecemos la oportunidad de ellos trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque no es que queramos sus recursos, sino que nosotros somos una plataforma seria, somos una institución seria, con avances concretos, que les va a ayudar a ellos a contribuir, ya sea en la responsabilidad social empresarial o en distintos compromisos que tienen que adquirir el sector privado frente a la crisis climática. Entonces, de todas maneras, cuantificar cómo estamos trabajando en este camino nos ayuda, así como en cuento corto, con las contrapartes, en visibilizar nuestro trabajo, en darnos credibilidad, en darnos posicionamiento, y todo ello ayuda
a postular a fondos, a vincularnos y tener mejores alianzas, a que nos puedan conocer y al mismo tiempo movilizar las acciones. Right. Thank you very much. Yes. Sorry. Muchas gracias. Muy bien, me parece que hay algunas preguntas en el chat en español. Entonces, tal vez Andrea nos puede ayudar con esto. Bueno, la verdad es que creo que son más felicitaciones para Carol, pero tenemos bueno, para Carol y para Avión, para la presentación, el webinar en general también. Tenemos un comentario de Nicolás, sin embargo, de Nicolás García Molina, quien nos habla de que además de Google Earth se podría utilizar también Copernicus de la ESA, ya que ofrece la información de coberturas con una resolución similar a la de Google Earth, pero las caracteriza, a ver, estoy leyendo esto mal, perdonen. Te caracteriza las diferentes coberturas teniendo en cuenta que además de los bosques, otras coberturas también capturan carbono. De la misma manera, puedes determinar las emisiones asociadas al cambio de coberturas partiendo de imágenes en diferentes tiempos. Así que bueno, creo que es un comentario importante también para otro lugar en donde se puede encontrar información para las demás ciudades. Thank you very much. We have like maybe 1, 2 minutes. Muchas gracias. Tenemos un par de minutos nada más. Entonces, muchas gracias, Carol, por la presentación. De nuestro lado, también queremos mostrarles otra herramienta que tiene que ver con cómo calcular reducción de emisiones con acciones relacionadas con la transportación y gestión de movilidad. Entonces, hay una muy buena herramienta de la OMS que se llama HEAT, la herramienta HEAT, H-E-A-T, y es muy buena para poder calcular, por ejemplo, emisiones y también relación con mortalidad relacionada con calidad del aire, entre otras cosas. Y otros recursos que pudieran ser interesantes, que pudieran ayudarles, son estos. Entonces, favor de visitar la página web de la GCOM, de la Reunión Global de Alcaldes. Ahí van a poder encontrar muchísimas herramientas también muy útiles para sus propósitos relacionados con la movilidad. Y como mencionó Carol, muy importante colaborar con aliados, con personas involucradas e interesados también en estos temas. Perfecto. Entonces, para resumir, tenemos aquí, es muy importante resumir también las acciones que estamos tomando para poder saber cuáles son las acciones y hacia dónde van. Si hubiera tiempo, hablaría más sobre no hacer un doble conteo, de no trabajar doble, pero tal vez el mensaje más importante de esta sesión es simplemente hacerlo, avanzar y muy buena suerte a todos. Muchas gracias a todos y todas por conectarse el día de hoy. Y me parece que ya les enviamos las invitaciones a todos estos webinarios que vienen. En caso de que necesiten quedarse unos minutos más para hacer alguna pregunta, lo pueden hacer, pero podemos comenzar con eso. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Que estén muy bien y hasta la próxima. No sé en qué, I don't know in what language to speak, but tenemos una pregunta que tal vez tanto Bjorn como Carol nos puedan ayudar con ella. Tenemos dos preguntas en realidad. Una es, ¿cómo se podría incluir el rubro educación ambiental a los cálculos y registro? And we have, okay, we have two, but tenemos dos, pero empiezo con esta y luego les comento la otra. Maybe you have an example, Carol? Sí, Tal vez Carol tiene un bueno, ejemplo. sí, no hay problema. Hemos intentado avanzar en esa área, pero es bastante complejo, como siempre digo, entender que aquí no hay una ciencia exacta,
Pero lo principal es que lo primero que nosotros y nosotras hicimos fue entender en qué área estábamos contribuyendo. Y por dar un ejemplo, cuando hablamos de educación ambiental está vinculado a ciertas iniciativas en concreto. En Peñalolén, en algún momento, entregamos kit de eficiencia energética para el hogar, pero que su buena aplicación depende del cambio de conducta de las personas, que estamos hablando de recambio de LED, de luminaria a LED, el utilizar o ahorrar al apagar los enchufes. Y eso, ¿cómo lo entregamos? No solo entregamos el kit, sino que hicimos una sensibilización. Cuando preparamos este set de eficiencia energética para el hogar, estimamos qué pasaría si las personas cumplieran con todos los puntos que nosotros estamos enseñando. Esto me daría una reducción de este porcentaje. Pero ya, seamos realistas. Si de estas personas solo el 10% va a ser lo que nosotros estamos entregando, este porcentaje. Y ahora si en realidad de todo lo que nosotros entregamos solo un 1% es el cambio que logramos en esta sensibilización y seguimiento efectivo. Entonces, lo que hicimos fue crear supuestos de que podemos contribuir básicamente como en un 0,1% en la conducta de las personas, y eso lo vinculamos a ciertas actividades, como les decía, la entrega de kits energéticos, pero que no es solo la entrega de kits, sino que viene con una sensibilización y seguimiento posterior. En muchas oportunidades de estos proyectos les vamos consultando a las personas cómo han ido aplicando esto. Y usamos estas estadísticas para ver si en realidad están contribuyendo o no. El tema aquí es que está la barrera de que hay que confiar en las personas, porque efectivamente no tenemos otra forma para cerciorarnos de que lo están haciendo más que sus palabras. Entonces, por eso tratamos de que sea súper subestimado, y creemos que igual es fundamental dar el beneficio de la confianza a las personas, entonces, porque finalmente esto se construye desde todos los espacios. Queremos dejarlo graficado como educación ambiental, porque queremos visibilizar que las personas también contribuyen en esto. A pesar de que el valor final sea marginal, queremos demostrar que esto se compone no solo de grandes industrias, no solo de grandes empresas contaminantes, sino que también en los cambios de hábitos cotidianos. Es más bien también una manifestación de principios el incluir a la comunidad como educación ambiental. All right, yeah. Thank you very much. Muchas gracias, Carol. Ese es un ejemplo muy concreto y muy bueno, muchas gracias. Cualquier acción puede ser calculada si hacemos una evaluación adecuada. Sí podemos hacer un cálculo de la causalidad, al menos, y al menos podemos tener un estimado con el cual podemos trabajar. Claramente, ese tipo de acción es distinta cada vez que repitamos esta acción para poder comparar. En comparación, digamos, con una acción en la cual cambiamos tal vez energía fósil y cambiamos a energía renovable, tal vez hay un cambio, es un poco más permanente, ¿no? Entonces, eso puede ser algo a considerar también. ¿Había alguna otra pregunta, Victoria o Andrea? Gracias, Bjorn. Sí, hay otra pregunta que se encuentra en inglés, así que la voy a leer en inglés para nuestro intérprete. Can we somehow add time? La pregunta es si en los cálculos, digamos, podemos agregar el tiempo en los cálculos. Por ejemplo, podría tomar 5 años hacer un cambio de una planta de carbón a algo solar. Entonces, ¿no podríamos ver ahí una reducción importante también con el tiempo? ¿Cómo pudiéramos reflejar el cambio progresivo de los cálculos? Ok, una forma me parece es conectar la acción al objetivo de mitigación. Si tenemos un objetivo de mitigación para 2030, podemos calcular qué acciones están contribuyendo y cómo están contribuyendo en esta línea del tiempo hasta 2030. Importa, por supuesto, para el impacto total, y es una forma de administrar
el cálculo de impacto a 2030, aunque tome 5 años hacer un cambio, digamos, de una planta de carbón a energía solar. Y a partir de ahí podemos calcular el impacto instantáneo, digamos, a partir del año 5 que te tomó hacer el cambio total. Pero ese tipo de situaciones funcionan con nuestra línea base y con el objetivo final. Ok, muchas gracias, Bjorn. Hay otro comentario en el que tal vez es para Carol, de parte de Elizabeth Albarrán. Elizabeth te pregunta si nos puedes compartir algunos documentos que estén publicados y que les han ayudado a establecer las metodologías para hacer estas estimaciones. Mi sugerencia sería, Carol, si te parece bien, que si tienes estos documentos, nos los puedes pasar y nosotros se los pasamos a todos con la presentación y la grabación de este webinar. Sí, por supuesto, no hay problema. Solo como dato, para que les sirva de referencia, cuantificar la reducción de emisiones es muy parecido en las fórmulas a cuantificar el inventario de huella de carbono en términos de las actividades por sus factores de emisión. Entonces, muchas veces nos basamos en las fórmulas que se utilizan por área en las guías para cuantificar las huellas de carbono territorial. Entonces ese es un buen dato. Y lo segundo, algo que estamos haciendo mucho, es pedir cuando se desarrollan proyectos en la comuna que vengan con una estimación al menos del dato de la actividad, de cuánto genera, por ejemplo, si me instalan paneles solares, cuánto es la actividad que genera al año, cosa de que después solo vayamos multiplicando por los factores de emisión, para que lo tengan presente como para facilitar el trabajo. Muchas gracias, Carol. Bjorn, te veo moviendo presentaciones, diapositivas. Yeah, this slide is actually on the topic that we just. Sí, esta diapositiva está relacionada con el tema del que estábamos hablando hace un momento. Lo interesante es la necesidad de vincular la acción con la línea base y con el objetivo, para poder entender qué tan lejos podemos llegar y cuál es el impacto total de la acción. Y aquí también tenemos un ejemplo de el caso B, aquí, que es una intervención que puede durar unos cuantos años y después hay necesidad de una intervención adicional. Normalmente, cualquier otro tipo de acciones de empuje o de refuerzo se tienen que hacer una y otra vez. Perdón, aquí ya está la diapositiva completa. Cuando estemos diseñando nuestro plan de acción, será importante considerarlo también. Ok, muchas gracias por esto, Bjorn. Tenemos un par de preguntas más. Una es, ¿cada cuántos años es recomendable dar seguimiento y estar actualizando estos cálculos? No sé si Bjorn tiene más información al respecto, pero al menos desde Peñalolén depende de los compromisos a los cuales uno esté adherido. Finalmente, a nosotros nos pasa que año a año tenemos que reportar, porque nos comprometimos a reportar a través de CDP, lo que nos fuerza a actualizarlo anualmente. Pero para que no se asusten, cuando uno crea una metodología, después es mucho más fácil hacer el recálculo o la reestimación anual. That is extremely good of you. Sí, eso es excelente de lo que están haciendo, es extremadamente bueno. Al menos un recálculo o una reevaluación se tendrá que hacer a partir de un plan de acción que a lo mejor pudiera durar 4 o 5 años y
Luego se hace una evaluación al final del plan de acción, porque uno lo que quiere hacer es establecer un nuevo plan de acción para prepararse y evaluar. Y ese sería lo mínimo, pero entendiendo la urgencia de esta situación, como mencionaba Carol, relacionada con el cambio climático, por supuesto, pues entonces tendremos que estar recalculando y actualizando nuestros procesos más seguido. Genial, muchas gracias, Bjorn. Hay una pregunta de Camilo. ¿Por qué utilizan el término de huella de carbono para una ciudad? ¿No es inventario de gases de efecto invernadero? Me voy a aventurar yo a decir que sí, tal vez el término más adecuado sea inventario de gases de efecto invernadero, pero bueno, es más o menos el mismo cálculo que estamos intentando hacer al final de calcular cuáles son las emisiones que se realizaron. Pero tal vez si Carol o Bjorn quieren decir algo más, por favor. Adelante. Sí, muy simplificado. Lo que pasa es que cuando uno hace un inventario, transforma todo a carbono equivalente. Son los distintos gases de efecto invernadero, metano, los que vienen de los flúor, el CO2, pero todo lo convertimos a CO2 equivalente para poder meter dentro del mismo cálculo o balanza. Y por eso se le dice, tal vez como equivocadamente, huella de carbono, debiese ser huella de carbono de CO2 equivalente, pero yo creo que se enfoca en ello, de que todo se convierte a o se traspasa en CO2 para poder sumar y restar. Es como para no mezclar peras y manzanas, básicamente. Right. I would say also that Correcto. Y también yo agregaría que la huella de carbono es un buen concepto que se puede utilizar muy efectivamente con la comunicación con el público en general. Y te puede dar un entendimiento rápido para explicar asuntos más complejos. Ahora bien, trabajando de forma estratégica en todo esto, será importante, pues sí, utilizar los términos correctos relacionados como gas, inventario de gases para poder tener un mejor panorama de qué tipo de gases estamos utilizando para poder sistemáticamente vincular los diferentes sectores y sus alcances con las acciones correspondientes. El webinario que tendremos el 21 de junio, estaremos hablando ahí sobre un curso rápido, digamos, de cómo hacer un inventario de emisiones. Solo como información adicional. Muchas gracias a ambos. Bueno, aquí las ciudades están muy interesadas en el tema, lo cual me fascina. Así que tenemos otra pregunta que se me perdió, perdón. ¿Cómo tener una certeza del cálculo de carbono de una hectárea de mangle para que sea aceptada en el reporte? Perdón la ignorancia, no sé qué es el mangle. Me imagino que manglares, bosques de manglar, si no estoy mal, pero tal vez, por favor, Carlos, toma la palabra. Si pensamos que es algún tipo de ecosistema boscoso en particular, yo creo que lo mejor sería buscar o acercarse a la academia local, alguna universidad, algún instituto que ayude a generar un factor de conversión de emisión puntual para ese tipo de bosque que te permita hacer la conversión. En general, nosotros nos aprovechamos bastante de los estudiantes en el buen sentido, con los estudios de posgrado o con algunas investigaciones puntuales. Les pedimos que nos entreguen de esta información que después es muy útil. Y es algo que se hace. Yo soy ingeniera forestal y se puede cuantificar cuánto captura un tipo de bosque según sus partes. Entonces, perfectamente puede ser un estudio que ahí yo te aconsejaría vincularte con tu academia. yes, splendid. Sí, perfecto.
Y esta es una nueva área también. Estamos acostumbrados a calcular acciones en el sector energético, pero tenemos que aprender a calcular también captura de carbono de bosques. Tenemos todavía que aprender bastante de cómo hacer precisamente esta captura de carbono de beneficios conjuntos para apoyar al ecosistema. ¿Hay alguna pregunta adicional o ya llegamos al final? ¿O deberíamos ya cerrar? Interesante que todavía tenemos a muchas personas conectadas. Muchas gracias por su interés. Sí, estábamos debatiéndonos, Andrea y yo, si en el chat si avanzamos. También para respetar el tiempo de todos, del intérprete, de Carol y de todos los que se han conectado. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a cerrar el webinar. Entonces, muchísimas gracias a todos los que se quedaron un poco de tiempo más, porque es precisamente a través de este tipo de interacciones que queremos estar en contacto con todos ustedes. No olviden estar en contacto con sus oficinas nacionales o con nosotros también para poder encontrar nuevas oportunidades de coaching en donde pueden ustedes intercambiar información con sus pares o con otras instituciones alrededor de temas más a profundidad. Entonces, gracias a todos por su atención. Hasta la próxima. Que tengan un excelente resto de su día.